Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán para traerles un nuevo capítulo del fanfic. Espero que por favor se suscriban al canal y den a la campanita de notificaciones, así podemos llegar a muchas más personas. También para recordarles que el link de los fanfics se encontrará abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, que empiece fanfic. Adiós. Y gracias por llegar a los 18 suscriptores tan rápidos. Hola gente de YouTube, les habla Fix Guzmán, para recordarles que el link de los fanfics estarán abajo en la descripción, y sin nada más que decir empezamos el fanfic. Descargo de responsabilidad. No soy dueño del fanfic, la miniatura o de la imagen de fondo, todos los derechos a sus respectivos autores. Futuro ondulante por tipo cabeza hueca. 3. El efecto. El segundo movimiento próximo futuro ondulante capítulo 3. El efecto. El segundo movimiento murmullos y susurros se escaparon junto con aplausos por lo sucedido antes. Para muchos, lo imposible simplemente sucedió. El mejor novato del año anterior, un Hyuga nada menos, fue derrotado en una pelea por el último muerto del año actual. No podría ser más sorprendente que eso. Y el perdedor no lo ganó simplemente con un golpe de suerte. Él directamente enfrentó a Hyuga golpe por golpe y luchó hasta el final. Sin embargo, fue sorprendente ver que a lo largo del partido, los innumerables Jounin y algunos Chunin que estaban viendo el partido de alguna manera sabían que Naruto, en el momento en que Neji lo atacó, fue quien obtuvo la ventaja desde el principio. El Uzumaki usó el viejo cebo y esperó, murmuró Kotetsu mientras miraba a Izumo, quien miraba fijamente al candidato. El cebo era él mismo, arrojando armas y manteniendo la distancia mientras Neji atacaba. Aunque la táctica en sí no es tan importante como la que siguió pronto, o estaba convenientemente oculta debajo de una elección estratégica obvia pero inútil, ya que Naruto no tenía ningún jutsu de largo alcance, cumplió su propósito al atraer a Neji dentro del campo de su formación desordenada pero realmente coherente, a la que ni siquiera ellos prestaron atención hasta que Neji no pudo conectarse. Una doble subversión, en realidad, era esa extraña y completamente desordenada formación que hacía que Neji subestimara a su oponente pero no se diera cuenta de que estaba en perfecto alcance de todos y cada uno de sus clones. En realidad, Neji estaba tonificado y custodiado por varios clones a la vez y no lo notó, prefiriendo atacar el cebo ahora obvio. Kotetsu silbó ante esto. Ese es un punto para Naruto-san. No olvidemos cómo logró manejar a Kaiten y ese último movimiento desesperado. Izumo asintió. En cuanto a habilidades y físico, Naruto estaba en desventaja. Neji tenía más habilidad en taijutsu, tenía más fuerza bruta y alcance debido a su ventaja de altura y velocidad gracias a los métodos de entrenamiento de Gai. Pero esos atributos no lograron traer a Neji la victoria cuando Naruto hizo todo lo posible al cambiar táctica tras táctica en su intercambio y darle a Neji la ilusión de que todavía iba a ganar genjutsu. En la realidad, este niño llegará lejos, Kotetsu. Será recomendado. Promociones incluso si no enviamos nuestros formularios. Pero es prudente darle el rango a Naruto. Tengan en cuenta su posición como contenedor. Kotetsu se refería a los asesores y algunos de los ninjas que estaban en contra de tal movimiento, pero Izumo sabía que esto iba a ser una obviedad. Contenedor o no, la habilidad que mostró antes es un rasgo indispensable que Chunin debería tener. Probablemente más misiones se desarrollarán sin problemas con él en la lista. Los otros examinadores probablemente también pensarían en esto. Cuando Kiba vio a Naruto subir a la sala de espera como el vencedor del partido, no pudo evitar sentir un fuego encendiéndose dentro de él mientras apretaba los dientes. Maldita sea esa rubia por excitarlo a partir de este partido. Al ver que Naruto realmente peleó y ganó contra Neji, siento que me gustaría entrenar un poco más. Hinata simplemente asintió sin palabras. Sabiendo que Naruto le había dado un puño antes y le había dicho esa victoria, se sintió halagada pero feliz por la rubia de todos modos. En otra parte de las gradas, Gai finalmente pudo sentarse, sintió que sus piernas se ablandaban un poco por lo que necesitó recostarse por un momento. Una exhibición increíble, fue todo lo que pudo decir mientras las dos chicas frente a la maestra asentían también. Y pensar que fue capaz de vencer a Neji de esa manera, murmuró Ino antes de continuar, esta vez mirando a Sakura. La chica de cabello rosa solo podía mirar, con una sonrisa agridulce grabada en su rostro. ¿Cuándo se había dado cuenta? Durante todo el mes que no había visto el pelo de sus dos compañeros, no tuvo nada mejor que hacer que visitar a los amigos que tenía en el hospital.
Si bien estuvo muy bien e incluso le dio flores a Lee como regalo para que se recuperara, desde el momento en que se llevaron a cabo los partidos eliminatorios hasta el momento en que comenzaron las finales, su mente estaba literalmente en otras cosas además del entrenamiento. Cuando vio la repentina mejora de Naruto, no pudo evitar sentirse excluida. Una imagen de Naruto y Sasuke alejándose cada vez más de ella apareció en su mente. Le dieron la espalda y ninguno de ellos le decía que la alcanzara. Cuando Naruto llegó a la sala de espera, fue recibido por los ojos perezosos y brillantes de Shikamaru mientras la chica de arena pasaba junto a él sin pensarlo dos veces. Shikamaru lo miró y le preguntó al rubio: ¿Aún vas a pelear después de tener 32 de tus Tenketsu sellados así? Naruto simplemente le sonrió: no te preocupes por mí, también tengo algo para contrarrestar eso en caso de que mi pelea llegue un poco antes. Deberías preocuparte por tu pelea, escuché al supervisor antes golpear un poco la pelea de Sasuke. Más tarde, y parece que quieren ver de qué es capaz el teme. Shikamaru silbó mientras comentaba: maldita sea, realmente viniste aquí preparado para tu pelea. Sin embargo, desearía no tener que hacer esto. Aunque y no me quitaría el pellejo si desapareciera ahora, como probablemente está haciendo Sasuke. Naruto se rió de la declaración de Shikamaru y dijo: Sasuke no se perdería esto por nada del mundo, Shikamaru. La expresión del rubio se volvió cautelosa cuando vio a la pelirroja que estaba mirando silenciosamente hacia el campo. Ahora ponte en marcha y patea traseros, necesito dormir un poco. No he dormido desde anoche. Es natural que alguien como tú no haya dormido desde anoche, comentó Gaara mientras se volvía hacia Naruto. En las noches de luna llena, las personas como nosotros que tenemos monstruos dentro tienden a volverse inquietas y Kankuro, el que vestía de negro, se alejó un poco más cuando Gaara habló, podía escuchar la arena agitándose dentro de la calabaza del pelirrojo. Con ganas de pelear hoy. Naruto le dio una palmada en la espalda a Shikamaru para decirle que debía irse mientras el rubio seguía mirando a Gaara. Qué suerte para ti que tu bestia te deja dormir por las noches y a diferencia de la mía. Agárrate un poco más a tus bragas, se acerca tu partido. No me necesitas para satisfacer tu sed de sangre ahora mismo, dijo Naruto mientras se sentaba junto a Shino mientras se apoyaba contra la pared. ¿Es apropiado que duermas ahora, Naruto-san? Animar a nuestro compañero de clase debería ser una cortesía común. Shino le preguntó a la rubia, quien lo rechazó. Naruto simplemente bostezó y cerró lentamente los ojos. Ese bastardo holgazán no lo necesita. Él sabe qué hacer. Con eso, Naruto rápidamente se quedó dormido. Naruto despertó cuando pudo sentir que alguien lo sacudía lentamente para despertarlo de su sueño. Molesto, Naruto estaba a punto de decirle a la persona que se fuera a la mierda y lo dejara dormir cuando Shino le habló. Konoha está siendo invadida. La batalla entre Sasuke-san y Gaara-san se detuvo abruptamente. Demasiado somnoliento o demasiado sorprendido por esta repentina información, Naruto le gritó al usuario del error. ¿Qué? Shino estaba a punto de repetir lo mismo cuando Naruto corrió hacia las barandillas y vio a los hermanos de arena llevarse a Gaara de la arena de abajo y a un shinobi de arena frente al supervisor de los exámenes actuales. Apretando los dientes, Naruto abandonó rápidamente la sala de espera y se dirigió hacia las gradas, sin darse cuenta de que su compañero de equipo perseguía a dichos hermanos y Shino seguía el ejemplo del rubio. Bueno, esta es la última vez que tomaré siestas de ahora en adelante. Cuando estaba a punto de salir, se detuvo cuando dos ninjas chocaban justo encima de los asientos de la audiencia inconsciente y el área de locaje de repente quedó encerrada en una especie de barrera. ¿Qué diablos está pasando? Naruto tuvo que preguntarse mientras buscaba refugio cuando vio a dos ninjas con diademas sonoras caer muertos al suelo. Un Jounin de Konoha con gafas sentado en una de las sillas traseras notó al rubio que estaba mirando. Totalmente confundido por toda la situación. Ah, Naruto-kun, ahí estás. ¿Te has recuperado de tu pelea con Neji? Preguntó el hombre de las sombras y Naruto asintió. Aoba luego saltó de su posición y sacó a un shinobi de arena con su kunai clavado, en el chaleco antibalas del hombre, espalda, que quedó inútil por esa puñalada. Bien, no tengo tiempo para explicar todos los detalles, pero ahora eres un Chunin recién creado, ve y lleva un equipo contigo, preferiblemente 4 y reúnete con el equipo recién formado de Kakashi, están detrás de ese chico Gaara, yo. No sé qué están planeando, pero debes salir y brindarles respaldo.
Hay 2 genin al lado, en las cajas inferiores, un Inuzuka y un Hyuga, tómalos a ellos y al que está detrás de ti para que actúen como tus compañeros de equipo. Ir ahora. Otro ninja se atrevió a enfrentarse a Oba una vez más y dicho Jounin aceptó con gusto el desafío del hombre. Sería prudente hacer lo que dice, Naruto-san. Ese tipo Gaara me dice que puede hacer más con esa arena suya en cuanto a lo que hemos visto hasta ahora. Naruto asintió con la cabeza y se arrastró hasta las cajas inferiores, luchando por llegar a los rostros familiares de Kiba y Hinata. Cuando el rubio llegó a sus asientos, Naruto de repente tuvo que darse la palma de la mano. Ah, genial, lo olvidé, no sé cómo disipar genjutsu. Permíteme, Naruto-san. Shino intervino y con un sello con la mano y un murmullo de Kai. Tocó los hombros de Kiba pero no los de Hinata. ¿Cuál es el problema con Hinata? Le preguntó Naruto a su compañero del día. No olvides que Hinata-san aún no se ha recuperado completamente de su lesión, y Miki Kaichu siente que el genjutsu que le aplicaron no funcionó. Lo más probable es que quiera pasar desapercibida y no causar ningún problema. Sugiero que la llevemos a un lugar seguro antes de que cualquiera de los shinobi opuestos se interese por una Hyuga y la arduzca. ¿No lo crees, Hinata-san? Naruto parecía estar de acuerdo con esto, y por eso miró expectante a Hinata, quien ahora estaba inclinando la cabeza pero completamente despierta, preocupada por su salud. Sabía que muchas personas no eran tan duraderas como él y por eso estaba preocupado. ¿Ese Shino? ¿Qué pasó? Preguntó Kiba y Shino le explicó la situación mientras Naruto le preguntaba a Hyuga. Hinata, ¿estás bien? No te esfuerces. De aquí en adelante será una misión peligrosa. Si aún no te has recuperado entonces nosotros 3 haremos. Hinata negó con la cabeza, no, llévame contigo, quiero ser de ayuda con esto. Los 3 machos se miraron y luego asintieron. Está bien, pero te quedarás sentado si va a haber una escaramuza en el camino, no puedes darte el lujo de estresarte demasiado o tu condición podría regresar. Aconsejó Kiba y Hinata asintió, y yo estoy preparado si se trata de eso. Luego se colocaron manos firmes sobre los hombros de Hinata, no te esfuerces demasiado. Fue todo lo que Naruto pudo decir antes de que todos saltaran de la caja inferior a la arena, donde, el supervisor mantenía ocupado al Jounin de Suna. Hinata solo asintió mientras todos saltaban hacia el lugar donde Sasuke había dejado la arena. ¿Alguien puede decir dónde está el equipo al que se supone que debemos respaldar? ¿Y qué tan lejos están? Preguntó el rubio. Kiba, aunque le había parecido un poco irritante que Naruto fuera asignado como líder para esta misión, no regresó esta vez. Shino le respondió. Hacia el noroeste de la arena. Muy probablemente hacia la zona densamente boscosa que hay allí. Hinata, ¿puedes confirmar esto con tu Byakugan? Hinata asintió y activó su doujutsu, su visión telescópica podía ver varias firmas de chakra familiares mientras otro conjunto ganaba terreno sobre ellos, completamente diferente y desconocido para ella. 2 kilómetros al noroeste, veo 4 firmas de chakras familiares. Son el equipo 9 y Sakura-san los que están en el grupo junto con un perro invocado. Pero hay un grupo siguiéndolos, es muy probable que sea el enemigo. Naruto maldijo por dentro, maldita sea. No hay una ruta más corta que podamos tomar y reunirnos para tener la oportunidad de contrarrestarlos. Interrogación de cierre. Kiba respondió al rubio. Hay una forma de rodear este bosque, pero no sé si deberíamos enfrentarnos al grupo que los sigue, lo más probable es que sean Chunin o Jounin los que formen esas filas si pueden seguir el ritmo de Shikamaru. Grupo. De hecho, el mejor curso de acción es reunirse con el grupo de Shikamaru y desde allí formular un plan para deshacerse de sus perseguidores. Añadió Shino amablemente y Naruto maldijo. Con el grupo de Shikamaru. Pakun estaba liderando al grupo para intentar deshacerse de sus perseguidores. Detrás de él estaban Sakura y los 3 compañeros de equipo del otro grupo celular que eran, en esencia, novatos. Miró hacia adelante una vez más y un nuevo olor entró en su nariz. Hay otro grupo que viene hacia aquí desde otro lado, huele a respaldo. Sakura y el resto suspiraron aliviados, por ahora al menos tendrían una mejor oportunidad si sus perseguidores lograran alcanzarlos, lo cual se volvió cada vez más probable a medida que pasaba el tiempo. ¿Quién es? Sakura le preguntó al perro y Pakun respondió de la misma manera. Naruto y otros 3 olores por lo que parece, aparentemente, se enteraron de que estábamos persiguiendo a Sasuke y al chico de la arena y fueron enviados como respaldo. A esto, la mayoría del grupo sintió algo de alivio. Llegarán en 6 minutos.
El perro les informó todo el tiempo mientras Shikamaru seguía mirando hacia atrás cada varios segundos más o menos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que esos idiotas logren alcanzarlo? Preguntó y Pakun le respondió lo más directo posible. 4 minutos. Shikamaru maldijo, el grupo de Naruto llegaría 2 minutos tarde antes de que el grupo detrás de ellos pudiera alcanzarlos. Sintió que se le revolvía el estómago por la inquietud de todo aquello. No importa cuántas de sus tácticas dilatorias se extendieran, aún podían rastrear sus huellas. Estos probablemente eran ninjas entre Chunin y Jounin formidables. Espera un minuto. El grupo de Naruto se dirige aquí más rápido de lo esperado. Anunció Pakun, su nariz se torció al oler que el grupo de Naruto se acercaba cada vez más rápido. Shikamaru tenía una expresión de sorpresa en su rostro pero luego se convirtió en una sonrisa. Deja que Naruto lo sorprenda lo suficiente. ¿Cuándo llegarán? Preguntó Ino, el sudor frío escapaba de su cabeza con la amenaza acercándose cada vez más. Más o menos 3 minutos, 5 como máximo. No es suficiente para formular un plan. Shikamaru pensó mientras Chouji y Sakura aparentemente intentaban esforzarse más en acelerar. Tendremos que contenerlos a este ritmo. No podremos idear una estrategia hasta que Naruto y su grupo lleguen aquí a tiempo. Alguien tiene que detenerlos aunque sea por unos segundos para que podamos reagruparnos. Propuso Shikamaru y un gran silencio se abrió paso dentro del quinteto. Muchos de ellos se dieron cuenta de que se trataba de una misión suicida. Shikamaru estaba proponiendo que uno de ellos se quedara atrás y sirviera de señuelo. Y probablemente era lo único que podía ayudarlos en este momento con lo que necesitaban hacer. Todos miraban hacia adelante o a los 4 y querían saber quién sería lo suficientemente valiente para lograrlo. Contemplaron más la situación y pronto, se levantaron 2 manos. Eran de Ino y Shikamaru. Yo serviré como señuelo. Dijeron ambos al mismo tiempo, Sakura y Chouji los miraron a ambos con sorpresa. Sin ofender Ino, pero tu jutsu no es adecuado para esto. Pero te necesitamos como nuestro estratega, Shikamaru. No puedes simplemente, Shikamaru lo había interrumpido desde allí. De todos los que estamos aquí, ¿quién tiene más posibilidades de mantener la línea aquí? Obviamente no puede ser Chouji, aunque tiene un jutsu ofensivo, será inútil si no puede golpear. No van a estar allí el tiempo suficiente para recibir una roca devastadora. No puedes porque tu jutsu solo puede poseer a una persona. Intentas poseer uno y el otro simplemente te matará. Así que estás fuera. Sakura no puede porque no tiene nada que pueda ofrecer para detenerlos. Nuestra mejor apuesta soy yo, tengo que ser yo. Shikamaru explicó esto tan fácilmente como pudo. Pero no importa cómo lo haya visto, estaba condenado. A menos que esos refuerzos lleguen antes de lo esperado. Dicho esto, Shikamaru dejó de saltar y cayó al bosque de abajo. Maldita sea. ¿Por qué Naruto y los demás no están aquí todavía? Ino maldijo en voz alta mientras marcaba un árbol para actuar como una pista falsa. Cuando Shikamaru se contuvo, miró hacia atrás para anticipar el grupo de ninjas enemigos que venía hacia él. Y es cierto, 8 ninjas, todos con máscaras y el signo de Otogakure en sus frentes, se detuvieron cuando lo vieron y aterrizó en el suelo del bosque. Shikamaru parecía tranquilo y sereno, pero por dentro, nunca había estado más asustado en toda su vida. Entonces, tratando de retrasarnos, preguntó uno de los Oto Ninja, lo más probable es que fuera el más fuerte y posiblemente un Jounin. No seas descarado con nosotros, mocoso. Tu valentía no te salvará. Tu distracción solo nos retrasaría unos segundos. Una hoja cayó detrás de Shikamaru y él sonrió. El sudor frío de su frente desapareció cuando el alivio lo invadió. No estaría muy seguro de eso si fuera tú. Shikamaru ya tenía un bloqueo en sus sombras una vez que cayeron. 8 ninjas atrapados dentro de su jutsu de inmediato. El infame Kagemane no Jutsu, ya veo. Desafortunadamente para ti, esto es lo único que puedes hacer por tu cuenta, lástima, una vez que seamos libres, entiendes que te vamos a matar, ¿verdad? El shinobi hizo esa pregunta retórica y Shikamaru se encogió de hombros. Oh, haz lo peor que puedas. No es como si estuviera solo ni nada. Cuando Shikamaru dijo esas palabras, 10 clones de Naruto cayeron del dosel de hojas desde arriba y aterrizaron junto a él con el original llevando a Hinata en su espalda. Mi respaldo estuvo conmigo todo este tiempo. Shikamaru luego colocó sus manos en sus bolsillos mientras Naruto le decía a Nara. Suelta tu Kagemane ahora, Shikamaru.
Gritó Naruto mientras sus clones saltaban a sus objetivos designados mientras Shikamaru disipaba el jutsu mientras seguía a Naruto mientras corrían hacia él. Los clones quedaron atrás cuando los ninjas enmascarados formaron un perímetro defensivo a su alrededor. Solo para descubrir demasiado tarde que los clones estaban armados para autodestruirse. Auge. 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 Explosión tras explosión se escuchó mientras el trío de Naruto con Hinata en su espalda, y Shikamaru saltaban desde el suelo del bosque a las ramas de los árboles de arriba. ¿Los mataste?, preguntó Shikamaru. Naruto solo pudo dar una respuesta vaga. Probablemente. Las etiquetas explotaron antes de que me enterara. Shikamaru miró al pasajero que viajaba sobre su espalda y luego de nuevo a Naruto. ¿Está bien, Hinata? Parece que está lista para perder el conocimiento, en cualquier momento. Naruto. Hinata, que se había sonrojado de un interesante tono rojo, sacudió la cabeza vigorosamente sin hacer ruido. Estoy bien. Es solo que nos enviaron aquí como una unidad de apoyo lo más rápido posible y no estaba en condiciones de realizar ninguna actividad extenuante, así que Naruto-kun tuvo que cargarme. Y cuando Hinata vio a Shikamaru sonreírle un poco, eso significó que Shikamaru tenía una idea. Hablaremos más tarde. Necesitamos entrar en contacto con los demás. Así es, ustedes vinieron aquí como una sola unidad. ¿Dónde están los otros dos?, preguntó Shikamaru. Naruto tenía una mirada molesta pegada en su rostro mientras miraba a Shikamaru. Naruto respondió. Están con el grupo de Sakura-chan en este momento. Tuvimos que separarnos por tu culpa, idiota. Byakugan. Hinata una vez más usó su doujutsu para descubrir qué tan lejos estaban del grupo original. Shinokune y Ino-san se separaron del grupo y ahora se enfrentan al titiritero de Suna. Ella informó. Naruto miró a Shikamaru como si aparentemente le preguntara qué hacer a continuación. No me mires. No soy el líder del equipo en esta misión. Respondió. Iba a decir que Sakura era la que Kakashi asignó para la misión. El rubio refunfuñó por dentro y miró. ¿Cómo están, Hinata?, preguntó la rubia, y Hinata, aparentemente concentrada en su tarea, respondió sin tartamudear en su voz. Lo están haciendo bien. Shinokun está presionando al titiritero mientras Ino-san brinda apoyo. Creo que está señalando hacia dónde se esconde el ninja Suna mientras Shinokun intercepta. Shikamaru levantó la vista con un suspiro. Ino siempre tuvo este sentido intuitivo en ella como si estuviera hecha para ser un sensor o algo así. Es por eso que nunca pudimos alejarnos de ella cuando tratamos de escondernos y aflojar el entrenamiento. Sabes que estás entrenando para aumentar tus posibilidades de supervivencia, ¿verdad? Naruto le preguntó al heredero de Nara, quien simplemente se encogió de hombros y agregó. Sí, pero es un gran dolor. Shikamaru luego le preguntó a Hyuga en la espalda de Naruto. ¿Estamos libres de perseguidores? Interrogación de cierre. Hinata se quedó en silencio por un momento y notó la cantidad de personas caídas en el suelo del bosque. Detrás o cerca de ellos estaba el humo que salía de las bombas de papel de Naruto. La mayoría de ellos habían perdido una o dos extremidades, mientras que algunos fueron derribados con la llegada de un Jounin que pudo identificar como el sensei del equipo 9. Como nadie podía dar un informe completo y detallado de la carnicería, el Hyuga solo pudo decir. No tenemos ninguno. Bien. Fue todo lo que Shikamaru pudo decir mientras miraba al rubio que estaba haciendo un gran esfuerzo para mantenerse al día. Sakura-san, Chouji-san y Kiba-kun han logrado unirse con Sasuke-san, aunque se enfrentan a la kunoichi de Suna. Gaara-san no está con ella. Shikamaru miró pensativamente Más tácticas dilatorias, ese niño Gaara debe ser esencial para toda esta invasión. Shikamaru mencionó esto mientras Naruto asentía con él. Sasuke-san ha iniciado un asalto con su jutsu de fuego, y Kiba-kun y Chouji-san se enfrentan a Suna Kunoichi no muy lejos. Sakura-san y Sasuke-san se dirigen hacia Gaara-san. Ese informe claramente sacudió a Naruto hasta lo más profundo. Si lo que Gaara le dijo es cierto, entonces Sakura y Sasuke no estaban preparados para el tipo de monstruosidad que Gaara podría arrojarles. Con un gruñido, saltó más rápido de copa en copa mientras Shikamaru lo seguía. Oye, ¿cuál es la prisa? No estás tratando seriamente de enfrentarte a Gaara, ¿verdad? Shikamaru le preguntó a su camarada. Hinata por su parte, miró preocupada al rubio, quien solo pudo responder. No tenemos otra opción. Están planeando algo y debemos detener a Gaara antes de que suceda. Entonces tendré que separarme de aquí e intentar apoyar a Chouji y Kiba.
Sería mejor dejar a Hinata aquí con nosotros también. Gaara es un oponente demasiado peligroso para llevar a alguien herido a una pelea así. Naruto no podía discutir ese hecho por sí solo. Sabía que ella no podía pelear debido a su condición actual. Sin decir palabra, colocó a Hinata suavemente en el suelo y el Hyuga parecía disculparse por toda la situación. Lo siento, no podría serte más útil, Naruto-kun. Naruto simplemente sacudió la cabeza y giró hacia adelante, no sin antes mirar a Hinata. Has hecho tu parte lo mejor que has podido, Hinata. Sin ti, dudo que hubiéramos conocido a Shikamaru en mejores circunstancias. Naruto la tranquilizó y sonrió antes de levantarse. La rupia luego se volvió hacia Shikamaru. Esta no es una excusa para saltarse esta pelea, ¿verdad, Shikamaru? El genin perezoso lo había despedido desde allí. Créeme, ¿hacia dónde vas? Hinata y yo seríamos inútiles. No me queda mucho chakra y estoy mejor en el fondo dando órdenes. La heredera Hyuga simplemente le dijo al amor de su vida cuando estaba a punto de irse. Naruto-kun, por favor regresa sano y salvo. Naruto simplemente asintió, les sonrió y corrió hacia dicha área donde Sasuke estaba preparado para enfrentarse a Gaara. Cuando Naruto desapareció ante sus ojos, Hinata y Shikamaru se volvieron sin decir palabra, hacia donde Chouji y Kiba se enfrentaban a la chica de Suna. No puedo creer que todos nosotros, los novatos, estemos ahora involucrados en esta batalla. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto suceda? Hinata realmente no podía responder. Después de todo, cada uno de ellos se había convertido en parte de algo significativo para todo este conflicto. De todos modos, voy a establecer un punto de apoyo aquí. Todavía me quedan algunas herramientas y podemos preparar mejor las trampas aquí. Mientras hago eso, intenta escanear el área de vez en cuando para ver si alguien va a esta área y no puedes reconocerla. Estaremos brindando apoyo en el campo, Hinata, aunque ninguno de nosotros sabe jutsu médico. Supongo que sabes algunos primeros auxilios básicos, ¿verdad? A esto, Hinata asintió y Shikamaru le entregó su niño de primeros auxilios. Bien, mientras escaneas el perímetro, asegúrate de revisar nuestro inventario. Creo que puede que tenga allí algún medicamento para contrarrestar los venenos más básicos. Con Ino y Shino. Luchar contra los titiriteros fue un desafío en sí mismo. No solo pueden esconderse lo suficientemente bien, sino que en su sigilo pueden atacar a cualquiera a voluntad siempre que sus objetivos estén dentro de su alcance y puedan ver al oponente. Karasu traqueteó y hizo clic mientras emitía su peligroso sonido al mostrar su arsenal hacia sus dos enemigos. Kankuro sonrió. Dos genin recién salidos de la academia y uno que estaba completamente desarmado. No debería ser un desafío. Shino se volvió hacia Ino y le dio su equipo a Yamanaka. ¿Por qué me das esto? Shino se ajustó sus gafas de sol y respondió. Porque estás desarmado y mal equipado en esta misión, Yamanaka-san. Es mejor si te doy mi equipo. Después de todo, no estoy sin mi arsenal también. Pronto, enjambres de insectos rodearon a Shino como una nube venenosa. Todos y cada uno de los bits zumbaban en un sonido siniestro que nublaba todo el ser del joven Aburame. En sus días como estudiantes de la academia, el que seguía de cerca a Sasuke en términos de casi todo, desde lo académico hasta los exámenes prácticos, era Shino. Aunque tenía un historial excelente, fue eclipsado por Sasuke, que llamaba mucho más la atención. Shino a menudo era pasado por alto como si ni siquiera se molestara con la teatralidad y, aunque tenía ese comportamiento oscuro y misterioso, no igualaba el nivel de atractivo de Sasuke ante sus ojos. Pero había una cosa que sabía que Shino no era fácil de convencer en comparación con muchos de los compañeros de la clase. Ino vio a su actual compañera de equipo disolverse en un grupo de insectos zumbando y volando a todas partes. Podía sentir su columna hormiguear de miedo y algo de horror. Esta era probablemente una de las razones por las que las chicas tendían a ignorar a Shino. La idea de que él tuviera tales afinidades con los insectos asqueaba a muchos de ellos y no les gustaría nada más que no tener nada que ver con él. Lo mismo con Naruto, aunque era una historia completamente diferente. Karasu hizo un ruido amenazador, el títere extendió sus brazos hacia los lados, los cuatro mientras espadas salían de esos apéndices unidos, parecidos a bambú, mientras su boca repiqueteaba como castañuelas chasqueando y empujando inquietantemente algo fuera de su boca. Salta ahora. Escuchó al niño decir e Ino hizo precisamente eso. Cuando la boca del títere lanzó una pequeña bola negra que se arqueó sobre sus cabezas y se dirigió hacia ellos, Ino hizo lo que le dijo y rápidamente agarró dos shuriken de su bolsa.
Y los lanzó desde su mano derecha hacia su lado superior derecho justo cuando la bola del tamaño de su cabeza explotó en una neblina de humo púrpura. Instintivamente, Kankuro saltó de su área justo cuando el shuriken golpeó los arbustos, con la sorpresa escrita en todo su rostro. Notó una sombra que se alzaba sobre él y notó al ninja de Konoha sombreado encima de él, con los brazos levantados sobre su cabeza. Tortazo. Kankuro logró bloquear el golpe con sus brazos incluso con la mayor parte del peso de Shino presionándolo hacia abajo. Kankuro inmediatamente aterrizó en el suelo debido a la fuerza, pero de ninguna manera fue sorprendido con ese ataque. Kankuro interiormente agradeció el riguroso entrenamiento de su padre y el escuadrón títere o de lo contrario eso lo habría etiquetado allí. En respuesta, giró sus brazos mientras Karasu inmediatamente hacía lo mismo, abrazó a Kankuro como un capullo peligroso con sus espadas venenosas sacadas. Arriba, Shino y su compañera de equipo, la débil chica rubia, lo miraban desde arriba. Fue bueno que pudieras sentir a nuestro enemigo y reaccionaras de la forma en que lo hiciste, Ino-san. Shino comentó. Ino mantuvo su atención en el ninja Suna que estaba tomando una postura defensiva. No lo hice. Fue solo una corazonada. Tuve la suerte de que saliera de su escondite así sin más. Shino levantó una ceja ante esto. ¿Era Ino quizás un sensor natural? ¿O debajo de esa personalidad testaruda yacía una chica que tenía suficientes habilidades de deducción para sacar a su enemigo? De cualquier manera, estaba seguro de que Ino serviría bien con un equipo de reconocimiento o de operaciones especiales. Sin embargo, las recomendaciones vendrían más tarde, cuando una vez más se disolvió en una masa de insectos mientras Ino sacaba un kunai de su bolsa esta vez, con una expresión de fría determinación grabada en su rostro. Kankuro estaba sudando por la tensión. Él ya conocía muchas de las habilidades que habían demostrado estos niños recién salidos de la academia. Sin embargo, ¿por qué no podía librarse a esa sensación siniestra como si lo estuvieran arrojando a un pozo de serpientes? Y esos ojos que acaba de mostrar la chica rubia. Parecía que olía sangre. Ino eligió este momento para saltar entre los arbustos y esconderse. Si había algo en lo que los shinobi de Konoha eran expertos era en la guerra en la jungla. Ningún otro shinobi en las naciones elementales sabía más que ellos sobre cómo luchar en un bosque. No solo estaban versados en luchar dentro de un bosque, sino que también era territorio de Konoha, lo que significaba que conocían el terreno más que cualquier otro shinobi del planeta. Quizás esto es lo que sacudió a Kankuro hasta la médula. Tan pronto como las hojas crujieron, Kankuro tomó acción, con el ruido de la mandíbula de Karasu, pasó de la bola de veneno al mecanismo que lanzaba Senbon venenoso y rápidamente comenzó a disparar su munición almacenada a cualquier área donde escuchó el crujido de las hojas. Kankuro nunca abandonó la cubierta protectora que le ofrecía su títere y trató de detener el consumo de su Senbon. Sabía que Karasu tenía más armas que esta, pero necesitaba mantenerlas ocultas hasta las últimas partes de la invasión. Senbon zumbaba por el campo de batalla, pasando volando por encima de cualquier arbusto o árbol que Kankuro pensó de dónde procedían los sonidos de crujido. Volaron rápido, más rápido de lo que cualquier shinobi podría lanzar efectivamente. De repente, Ino saltó a su derecha, con el kunai dibujado en un agarre inverso. Kankuro había agitado sus brazos y Karasu obedeció. Traqueteando una vez más, la cabeza del títere se giró hacia Ino y de su boca, disparó una ráfaga de Senbon mezclado con un líquido púrpura. Ino esquivó hacia su derecha con un paso lateral cuando una aguja casi atravesó su mejilla y pasó junto a ella por un estrecho margen. Apretando los dientes, Ino decidió lanzar el kunai directamente a Kankuro, cuyo títere lo detuvo con una chispa de metal. Hoja contra hoja chocaron y volaron chispas cuando el kunai fue desviado. Kankuro estaba a punto de contrarrestar al rubio cuando Shino apareció, una vez más a su lado, atacándolo en un completo punto ciego. Con sus sentidos en acción, Kankuro se inclinó hacia un lado mientras Karasu levitaba desde la espalda de Kankuro y desde su brazo derecho superior, una espada fue a cortar a Shino. El agurame se agachó justo a tiempo y saltó hacia atrás mientras el títere de Kankuro intentaba otro corte, esta vez con su brazo medio derecho. Pudo ver a Shino saltar de nuevo al follaje y Kankuro aprovechó esta oportunidad para esconderse también. Maldito monstruo. Atacó donde no podía ver. Estos genin de Konoha aparentemente saben lo que hacen. Su marioneta traqueteó muy fuerte mientras movía sus mandíbulas. Kankuro decidió que si iba a ganar esta pelea, necesitaba limpiar el área de cualquier escondite que estos genin pudieran tener. Apretó los dientes con frustración.
Estaba siendo obligado a revelar el arsenal de Karasu poco a poco mientras la batalla continuaba. Karasu convulsionó salvajemente y los brazos parecidos a bambú del títere succionaron las venenosas espadas de un solo filo y comenzaron a flotar alrededor. Con un movimiento rápido de sus dedos, el títere de Kankuro, Karasu, ajustó su cuello con un clic mientras se elevaba un poco hacia arriba. Una bola del tamaño de su cabeza cayó de su capa mientras daba la impresión de volar alrededor del área pequeña y pronto, 4 objetos más cayeron de su capa mientras se elevaba en el aire alrededor del títere. Ino observó con cautela desde su posición ventajosa. Ella notó con precaución que el títere probablemente estaba zonificando y estableciendo un área donde su oponente probablemente estaría a salvo. Esos objetos grandes del tamaño de una bala de cañón que Karasu había dejado caer estaban envueltos con bombas de papel, lo que hacía que la titiritera estuviera completamente a salvo de cualquier ataque que pudiera usar a corta distancia. No es que pueda hacer mucho de todos modos. Ino murmuró para sí misma con autodesprecio. Sabía en el fondo de su mente que sería una carga para este equipo si eso implicaba muchas peleas. Asuma incluso comentó que una vez fuera de los parámetros de Shikamaru y Chouji de bloquear e inmovilizar a los oponentes, ella quedaba vulnerable. Un salto repentino desde los arbustos debajo de ella la tomó por sorpresa cuando Shino la abordó tan fuerte como pudo y le susurró al oído. Eso fue solo un señuelo. Entonces un fuego ardiente invadió su visión, su escondite acababa de explotar en una columna de llamas mientras quemaba las hojas. La sorpresa de Ino ante este giro de los acontecimientos la sacudió hasta lo más profundo. Por reflejo, solo pudo dar una mirada hueca mientras sus ojos comenzaron a lagrimear y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Si Shino no me hubiera salvado, posiblemente podría haberlo hecho. Y entonces, la dura verdad había invadido sus sentidos, haciéndola temblar de puro horror abyecto. Si hubiera estado sola, o si no hubiera tenido un buen compañero de equipo, también se habría reducido a cenizas, como esas hojas que acaba de ver consumidas por las llamas. Yo no quiero morir y como si escuchara sus pensamientos, Shino habló en voz alta. Si deseas regresar ahora, Ino-san, esta es tu última oportunidad. No te culparía por salvarte después de casi morir en el cumplimiento del deber. Además, la batalla está a punto de terminar de todos modos. Como para dejarla alejarse, Shino se disolvió en una multitud de insectos y cayó al suelo. Ino observó sin decir palabra mientras su compañera de clase continuaba luchando con el mortal titiritero de Suna. Podía sentir sus brazos todavía temblando de miedo. Sus ojos se fijaron en el atuendo de Shino, en su espalda su chaqueta estaba levemente chamuscada, dejando al descubierto algunas heridas desagradables que fueron quemadas o cauterizadas al mismo tiempo. Fue una exhibición horrible, pero Ino no podía apartar la vista de una herida tan espantosa. No, para ella ordenó a su cuerpo. Su mente le estaba diciendo rápidamente a su cuerpo que entrara en razón para dejar de temblar y ceder al miedo. Deja de temblar, Ino. Ino ordenó, a ella misma, endureciendo sus nervios mientras apretaba los dientes, y se preparaba para lanzarse hacia adelante con 10 kunai en sus manos. Si cedo al miedo ahora mismo, es posible que nunca me vuelva fuerte, como si hubiera abandonado todo sentido de la razón y el pensamiento en su mente, Ino saltó, de cabeza hacia su objetivo, el titiritero Suna que estaba en duelo con Shino. Nunca sobreviviré. Y luego, con todo el miedo escapando de su cuerpo y su agarre aflojándose, Ino había gritado a todo pulmón y soltó los kunai en ella mientras cada uno volaba hacia el titiritero. Kankuro saltó hacia atrás, evitando el kunai que estaba lloviendo sobre él mientras el usuario del insecto lo perseguía. Kankuro apretó los dientes, honestamente podía sentirse molesto por el nivel de persistencia de estos shinobi de Konoha. Nada parecía disuadirlos. En medio de sus frustraciones, Kankuro había sufrido un desliz momentáneo. Ino había aterrizado a su lado, un kunai más sacado de su bolsa, sostenido con firmeza, los ojos brillando con convicción y el terror ya no la atormentaba. El tiempo pareció disminuir, mientras el kunai avanzaba lentamente hacia su estómago, ninguna clase de velocidad podría esperar tener para realizar una sustitución rápida. Instintivamente, movió a Karasu para interceptar a Ino. La espada envenenada de Karasu golpeó a Ino en su hombro derecho. La sangre goteó cuando Ino se estremeció levemente, pero eso nunca la detuvo mientras continuaba con su ataque. Ella hundió el kunai profundamente dentro del abdomen de Kankuro y su sangre se mezcló con la de Kankuro, el líquido combinado salpicó su rostro mientras Kankuro se tambaleaba hacia atrás.
El tiempo pareció recuperarse nuevamente cuando Kankuro decidió sacar el kunai de su estómago. Se estremeció mientras respiraba pesadamente, pero su sensación de victoria se quedó corta cuando una mano cayó sobre sus hombros. Ijutsu. Mushigama, técnica secreta. Esfera de insectos. Como reunir polillas en una llama, miles y miles de insectos hicieron, en su camino hacia Kankuro, completamente, envolviéndolo mientras Shino se alejaba. Toda la adrenalina finalmente abandonó su cuerpo cuando pudo escuchar a Kankuro. Gritó por misericordia, lo ignoró a favor de buscarle a Ino la atención médica adecuada. En su tercer paso, justo cuando estaba a punto de ir hacia Ino, quien respiraba entrecortadamente y se calentaba, su visión se volvió borrosa cuando también colapsó en el suelo. Herido para continuar. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, 3 sombras habían oscurecido su visión de la luz y luego una enorme columna de humo. Con Chouji y Kiba. Aunque fue ralentizada por el jutsu de fuego de Sasuke, Temari siguió siendo una amenaza y un oponente realmente difícil de superar contra los 2 luchadores de corto alcance Kiba y Chouji. Temari lo sabía y mantuvo la distancia entre los 3. Sabía que Kiba era ágil y rápido debido a su estilo, pero el genin gordo era lento y probablemente solo ofrecía un poder severamente limitado. Había aprendido a mantenerse alejada de ellos. Especialmente el usuario del perro, de los 2, él era el oponente más peligroso y puede acercarse, personalmente rápidamente a menos que ella reaccione a tiempo. Si tan solo tuviera suficientes herramientas ninja. Murmuró Chouji mientras Kiba chasqueaba la lengua. Eso es lo que obtienes por gastar todo tu dinero en bocadillos. Kiba nunca olvida no mencionar la palabra F. Sabía exactamente cómo se siente Chouji si lo llaman así. No es que puedas hacer nada de todos modos, idiota. Temari irritó a Chouji y Kiba se estremeció junto con Akamaru. A diferencia de su compañero en este momento, Kiba tenía la mente para estar preparado incluso si no había invasión. No se sentía exactamente seguro cuando su madre le había llenado la bolsa el otro día y le había dicho que la llevara consigo en todo momento. Se alegraba de que su madre hubiera sido lo suficientemente sensata como para hacer cosas así. Chouji cargó hacia las ramas de frente mientras Temari sonreía. Demasiado fácil. La Kunoichi Tsuna levantó su abanico y estaba a punto de balancearlo cuando sintió un peso notable sobre su ar. Miró hacia arriba y vio a Kiba, con su perro encima de su cabeza, los brazos en los bolsillos y pesando sobre su arma con todo su peso. Lo siento, me quedaré con esto por un segundo, mencionó Kiba mientras Chouji cargaba con su mano derecha degradada, aproximadamente del tamaño de un pilar muy grueso y largo. Bubunbaika no Jutsu. Técnica parcial de varios tamaños, Temari lo había comparado con una de las vigas de soporte del Palacio del Daimyo del Viento. Decidiendo renunciar a su abanico por un momento, se giró hacia arriba y realizó 2 series de sellos manuales cuando Kiba estaba a punto de atacarla. Ella esquivó el puño gigantesco a tiempo cuando la usuaria del perro no esperaba que la chica de Suna lo atacara repentinamente con alguna otra forma de ninjutsu mientras sostenía su palma directamente hacia su cara. Con pura y fría convicción, anunció el nombre de la técnica y el viento aceleró. Futon. Juruaso, liberación de viento. Palma onda bestia, y Kiba fue lanzado lejos de ella, enviándolo a toda velocidad hacia el otro lado del claro. En rápida sucesión, Temari recuperó su abanico y lo montó sobre sus pies mientras se deslizaba hacia Chouji. Con armas desenfundadas. Chouji rápidamente disipó el jutsu y rodó hacia un lado cuando Temari pasó a su lado. Pero no antes de soltar un puñado de kunai de sus manos y obligarlo a saltar hacia atrás varias veces. De repente, una mancha borrosa había atravesado el dosel pasando a Chouji mientras rebotaba de rama en rama antes de finalmente gritar mientras se acercaba a Suna Kunoichi. Shikiaku no Jutsu, técnica de las 4 patas. Un torbellino de garras salvajes y uñas afiladas la cortó desde todos los ángulos cuando Kiba aterrizó en una rama frente a ella. Temari de repente pudo sentir que su lado izquierdo y su hombro derecho tenían un dolor agudo e intenso mientras lloraban sangre. El líquido rojo que manchaba su ropa, que de otro modo sería blanca, en su torso izquierdo y dicho hombro, pequeños trozos de ropa y malla fueron literalmente destrozados. Olvidé que este niño puede ser rápido. ¿Y el niño miró hacia atrás? La sangre brotaba de su frente con un pequeño corte que logró bloquear la visión de su ojo derecho. Temari saltó de su ventilador y aterrizó justo encima de la copa de los árboles mientras era perseguida por otro objeto perforador. ¡Mierda! Es el perro.
Un colmillo penetrante lo persiguió hacia arriba mientras Temari realizaba una voltereta hacia atrás, evadiendo efectivamente el ataque del pequeño cachorro y una vez más realizó otra serie de sellos manuales mientras descendía. No te dejaré. Gritó Kiba mientras cargaba hacia Temari con un giro y giraba en el aire. Chakra escapó de su cuerpo, Kiba giró como un trompo loco mientras cargaba contra la Kunoichi Suna. Tsuga, colmillo perforador. Temari pareció sorprendida por un momento cuando Kiba la atravesó como si fuera un pañuelo de papel mojado, solo para desaparecer en una nube blanca de humo y ser reemplazado por un tronco. Cuando el objeto aterrizó, Kiba miró hacia atrás una vez más. Temari estaba dentro de su alcance y estaba agarrando su abanico de lado, ya en pleno movimiento. Aún eres demasiado simple. Kamaitachi, vientos falciformes. Una enorme ráfaga de viento se dirigió hacia Kiba, quien no tuvo tiempo de esquivarla ya que solo podía prepararse para lo que inevitablemente sería una experiencia dolorosa. Baika no Jutsu, técnica de varios tamaños. Un objeto redondo, del tamaño de una roca, giró salvajemente y aterrizó frente a Kiba, girando como un tornado en miniatura y protegiéndolo de la fuerza del viento cortante. Cuando el torrente disminuyó, Kiba rápidamente notó que era Chouji y que acababa de ser protegido de los ataques de la Kunoichi de arena. Cuando la turbulencia se detuvo, cuando Kiba pudo ver pequeños cortes formándose y sangre goteando sobre el torso de Chouji, Kiba pareció sorprendido. Parte de él incluso logró rociar la cara de Kiba, para gran horror de Kiba. Cuando Chouji dejó de girar, su rostro reveló que sentía un gran dolor. Múltiples cortes cubrían su cuerpo y tenía las manos sobre la cara, protegiéndose los ojos mientras respiraba con dificultad. ¿Estás bien, Kiba? Preguntó entre jadeos mientras Kiba temblaba de furia. Por dentro le gritaba a Chouji por lo que consideraba un sacrificio necesario. Estúpido, imprudente y idiota. Se supone que no debes actuar como escudo humano. Si fuera más poderoso, entonces Chouji posiblemente podría haber muerto en ese mismo momento. Si no fuera por la decisión de Chouji, él sería el que sangraría por muchas partes de su cuerpo. Él sería quien sufriría ese destino. Si no fuera por su estupidez, nada de esto hubiera pasado. Enfurecido, Kiba gritó a la naturaleza mientras la frustración afloraba en su voz. Maldita sea. Chouji. Como si fuera una señal, el niño cayó justo frente a él de cara a las ramas de los árboles, y la conciencia lo abandonó mientras el dolor abrumaba la mayoría de sus sentidos. Kiba apretó los dientes con ira, gruñéndole a la Kunoichi mientras lo hacía. Temari miró a Kiba con cautela, este era el momento que había estado esperando, el chico estaba desconcertado con un compañero derribado frente a él. Este era su momento para terminar la pelea. Luego, Temari preparó el último clavo en el ataúd mientras señalaba al niño. Tú, ninja de Konoha, ya deberías saber lo que es realmente ser un shinobi. Ese niño justo frente a ti, puede que haya sido torpe, pero sabía cómo debía actuar un shinobi. Es una realidad para nosotros. La gente morirá en nuestro campo y callarse la boca. Hablas demasiado. Kiba luego desapareció en un remolino de hojas, dejando atrás a su compañero de equipo que estaba inconsciente en la gran rama. No quiero oírlo venir, En un instante, Kiba apareció repentinamente a su lado, las hojas crujieron mientras lo hacía. Temari saltó hacia un lado, el kunai listo para disparar, cuando apareció otra imagen del chico salvaje. Detrás de sus garras listas para destrozarla. Y alguien como tú. En un instante, Kiba y Akamaru pasaron junto a Temari y entre ellos con un ataque de pinza que ella no había visto venir. Si bien es cierto que la Kunoichi tenía mucha más habilidad en comparación con ellos, Kiba tenía aún más ventaja. Mirando a su alrededor, las hojas crujieron mientras el viento hacía mecerse por todo el bosque. Nadie en todo el continente era más competente en la lucha dentro de un bosque que ellos. Temari apretó los dientes cuando una parte de su ropa fue destrozada por el ataque y atacó su piel lo suficientemente profundo como para causar un corte desagradable, siseó ante el dolor e inmediatamente trató de alejarse de su atacante. Kiba y Akamaru no se lo permitieron. Ella hace lo que quiere. Entonces se dio cuenta, en ese mismo momento, que el chico salvaje tenía un perro con él, lo que significaba que tratar de esconderse fuera de la vista y ocultarse sería inútil contra él. Ahora se había dado cuenta de la magnitud de la desventaja en la que se encontraba. Ventaja del terreno, agilidad pensada para acabar con los enemigos de la forma más rápida posible y una capacidad de seguimiento adecuada para ese estilo.
Ella maldijo mientras aterrizaba en el suelo a 4 patas y miró hacia arriba mientras el chico la perseguía, acortando ya la distancia con una expresión que podría asustar a cualquier presa herida en sus ojos. Temari agitó su abanico una vez más. Sin embargo, a mitad del movimiento, el perro transformado que era el compañero de Kiba, la interceptó en el último segundo haciéndola encogerse cuando logró cortar la parte posterior de su muslo. La herida la obligó a caer mientras Kiba se lanzaba desde el tocón del árbol y giraba en el aire, descendiendo directamente encima de ella. Temari logró rodar a tiempo mientras Kiba estaba rodeado por una nube de humo. Una bomba de humo más tarde, Temari fue repentinamente envuelta por una espesa nube. Kiba fue a matar. Gatsuga, colmillo sobre colmillo. Lo que sucedió después fue que Temari fue destrozada por todos lados en la nube de humo y escombros. Cuando el humo se disipó, Temari estaba en el suelo, viva, pero gravemente herida. La aguda sensación de escozor, como si 1000 cuchillas hubieran tocado su piel, la hizo estremecerse de pura agonía. Ella miró hacia arriba, el chico salvaje mirándola, kunai en mano mientras la miraba con ojos indiferentes. Una gran sombra se proyectó detrás del niño cuando la expresión de Temari se volvió mucho más asustada con este resultado. Oh, no, y una risa maníaca se escapó y resonó por todo el bosque, pero eso no parecía compararse con la imponente bestia que parecía haber tapado el sol. Con Naruto. El miedo era una fuerza impulsora dentro de Naruto. Al igual que la determinación, como la rabia, el miedo tenía un cierto impacto dentro de él que muchos ni siquiera notarían a menos que lo expresara. Sus piernas temblaban con cada aterrizaje y salto contundente. Podía sentir la absoluta sensación de temor que escapó de su ser cuando Gaara les anunció a él y a Shikamaru que su gente había sellado algo dentro de él. De todas las personas dentro de esa habitación ese día, él entendió mejor a Gaara. ¿Qué podría sentir un humano como él cuando, bajo la mirada escrutadora de otros humanos que los etiquetaban como monstruos y otras palabras hirientes que parecían traspasar hasta el corazón más frío, lo entendiera? Entendió el completo aislamiento, la desolación, la soledad, el dolor de no tener a nadie que te comprenda, a nadie que te ayude, que te tome de la mano y aprecie la compañía de otras personas. Naruto se preguntó si había estado al borde del abismo como lo estaba Gaara en aquel entonces. No se mostraban emociones en esos ojos, solo confusión, ira, dolor y odio. Había caminado 1 milla con sus zapatos en cuestión de segundos. Todo se derrumbó sobre él cuando se dio cuenta. Habría sido como Gaara si hubiera tenido la oportunidad. Cuando vio a sus compañeros de equipo, la expresión decidida de Naruto se volvió feroz. Hizo una carrera loca hacia adelante justo cuando un pilar de arena, disparado, salió del monstruoso cambio deformado de Gaara. La mitad de su rostro estaba cubierta de arena y su brazo derecho envuelto por ella. Una cola se balanceaba detrás de él mientras golpeaba a Sasuke directamente en la cara, enviando al último Uchiha en la dirección opuesta. La mano cubierta de arena, sin embargo, fue enviada en otra diferente. Hacia una Sakura desprevenida que no tuvo tiempo de esquivarla. El tiempo pareció ralentizarse un poco para Sakura. Cuando la columna de arena se acercó a ella de velocidades increíbles, no pudo reaccionar a tiempo ni pudo establecer una defensa adecuada. Como si la arena fuera a envolverla, sintió algo doloroso empujarla por la cintura, alejándola. Volvió la cabeza hacia atrás y vio a Naruto en su lugar. Como si el tiempo volviera a moverse normalmente, Sakura vio a la rubia ser aplastada por el pilar de arena endurecida, disparando a su compañera rubia antes de finalmente ser estrellada contra un árbol. Naruto tosió sangre mientras su mundo explotaba en un dolor agonizante. Si pudiera estirarse, lo haría simplemente por la gran cantidad de dolor que sentía. Podía sentir algo afilado apuñalando su espalda. Casi no podía respirar. Pero definitivamente podía escuchar la risa retorcida de Gaara y las voces de Sasuke y Sakura gritando su nombre. Naruto. Veo tu muerte, Uzumaki Naruto. Gritó Gaara en completa psicosis. Su mente corría con diferentes pensamientos, diferentes voces aparecían en su cabeza, diciéndole que matara al rubio ahora. Pero no iba a ser como el sonido de 1000 los pájaros chillando en el aire cortaron la columna de arena con un relámpago. Chakra crujió y chirrió en el antebrazo de Sasuke. Gaara rugió de dolor mientras se retorcía. Sasuke saltó hacia atrás cuando otra andanada de arena cayó sobre él, su Sharingan hizo que fuera más fácil evadirlo a tiempo. Cuando aterrizó, pudo sentir la tensión de usar Chidori desgastando el chakra restante.
La marca del sello maldito comenzó a extenderse por la mitad de su rostro, esta vez mientras apretaba los dientes y soportaba la sensación de ardor que se extendía lentamente desde la parte posterior de su hombro. Maldita sea, esa fue mi última oportunidad. Fue todo lo que pudo pensar mientras se arrodillaba. Sakura pronto llegó a su lado mientras observaba cómo le quitaban la vida a su compañero rubio lentamente. Aunque la conexión se había cortado, su control no. Gaara notó que la arena que había inmovilizado al rubio mantenía su agarre sobre su objetivo. Con una mueca de desprecio, Gaara se recuperó del dolor tal como le dijo al chico. Ahora ves a dónde te afectan tus tontos ideales. Te arriesgas solo para salvar a alguien que al final no vale nada. Ya ni siquiera puedes hablar por ti mismo. Solo con ese impacto, tus costillas habrían cortado tus pulmones en pedazos. Con eso, sostuvo su mano descubierta con arena y lentamente comenzó a apretar al rubio, quien se estremeció solo por el ligero movimiento. Solo podía sentir dolor. Tanto era el dolor que incluso le dolía solo respirar aire. Estaba jadeando por ello, siendo privado lentamente del oxígeno que tanto necesitaba. Otro apretón de sus ataduras de arena y comenzó a toser y trató de tomar mucho más oxígeno del que jamás hubiera deseado. Pero solo pudo toser más y más líquido rojo que ya estaba manchando la arena y goteando lentamente hacia el suelo. Sakura solo pudo observar con horror cómo Sasuke golpeaba su brazo derecho contra un árbol. No pudieron hacer nada. Estaba demasiado agotado para un jutsu más y Sakura no tuvo respuesta al tratar de liberar a su compañero de equipo. Maldita sea. Maldita sea. Sasuke maldijo por dentro mientras Gaara se reía con locura mientras Sasuke y Sakura solo podían mirar. Para alguien tan trágico, no logras ver el poder que reside en las palmas de tus manos, Uzumaki Naruto. Tu existencia no está garantizada comparada con la mía. Sakura tenía lágrimas corriendo por sus ojos cuando finalmente, Naruto dejó escapar algo de su voz, solo que era el sonido de sus gritos angustiados mientras Gaara continuaba aplastando al rubio poco a poco, centímetro a centímetro agonizante. Sin embargo, no podía predecir cuando Naruto le devolvió la mirada con ira y habló por pura fuerza de voluntad. Era bajo y tembloroso, pero aún así, Sasuke, Sakura y Gaara podían escuchar su voz tan clara como el día. Nunca y me subestimes. Gritó y una explosión de poder pronto surgió de Naruto, la arena que lo rodeaba de repente se dispersó cuando fue empujada hacia atrás, de la rubia solo por puro chakra. Cuando Naruto se agachó en una rama, estaba arrodillado hacia adelante con su mano derecha sosteniéndose. Podía sentir que el chakra del Kyuubi ya comenzaba a funcionar mientras las heridas comenzaban a sanar a un ritmo sin precedentes y sus huesos comenzaban a realinearse nuevamente en sus lugares correctos. Naruto sonrió. Una sonrisa feroz, maníaca y malvada mientras se preparaba para su carrera, muy parecida a cómo se suponía que debía posicionarse un atleta antes de lanzarse hacia Gaara a una velocidad que dejaría orgulloso incluso a Rogue. Naruto parecía un desastre de amarillo, negro, naranja y rojo mientras navegaba por el aire y aterrizaba en uno de los tentáculos de arena, su chakra aparentemente lo protegía de cualquier forma de control proveniente del chico pelirrojo. Naruto luego formó un solo sello, su técnica favorita cobró vida, se multiplicó. Tahu Kage Bunshin no Jutsu, Jutsu clon de múltiples sombras. Y pronto un bosque entero quedó envuelto con el de Naruto. Demasiados, dispersos hasta donde alcanzaba la vista y todos se dirigían directamente hacia Gaara a una velocidad vertiginosa. El pelirrojo simplemente cubrió su rostro del ataque de los clones. Pero muchos de ellos no fueron rival ya que su arena lo protegió de la mayoría de los puños que se le acercaban. Más tarde, una explosión sacudió la rama en la que estaba parado, ya que cedió después de que el árbol pareció detonar espontáneamente. Abajo, Naruto sostenía su mano derecha en un medio sello Itsuji. Colocando la última de sus notas explosivas en la parte inferior de la rama que estaba directamente debajo de Gaara, era la primera vez que lograba domar algo del chakra del Kyuubi. Esta vez se sintió completamente diferente. En lugar de balancearse con una pértiga en el mar, era como si solo estuviera sacando agua de un pozo profundo. La cantidad de chakra que estaba expulsando se sentía completamente diferente a la primera vez que pensó conscientemente en hacerlo. Se sentía tan diluido, tan simple todavía y una fuerte y atronadora explosión se escuchó una vez más cuando Naruto se lanzó hacia el hollín y los escombros ondulantes mientras el sudario rojo lo envolvía como una llama ardiente. Y el chakra era demasiado adictivo.
Los clones supervivientes pronto saltaron también mientras parecían abrirse camino en espiral hacia su objetivo, que había logrado envolverse en un capullo de arena. Pero ¿qué pasa si la fuerza de un Jinchuriki impulsado por chakra Bishulou puro pudiera simplemente arrancarlo del interior? Cuando Naruto sacó a un sorprendido Gaara de su caparazón, el rubio con la imagen de un demonio en llamas lo arrojó fuera de su caparazón mientras puño tras puño de los clones del rubio comenzaron a golpearlo contra el suelo. Naruto nunca se rindió. Sabía que se arrepentiría en el momento en que se detuviera. Necesitaba terminar con esto ahora o correr el riesgo de sufrir más daño, el niño podría hacer, a los demás. Pero por mucho que lo intentara, nunca podría perforar esa maldita armadura de arena suya. Claro, es posible que haya destruido gran parte de él y que le haya costado al niño mucho chakra, pero su jutsu también lo hizo. Naruto puede ser una potencia, pero crear un batallón completo de la nada no fue un gasto pequeño de su parte. Miró hacia abajo y vio a Gaara tratando desesperadamente de defenderse de los clones que comenzaron a acosarlo de izquierda a derecha. Con 3 simples sellos manuales, Naruto había despertado a Tenrin mientras miraba a Gaara y se empujaba hacia adelante, con la mano izquierda sosteniendo su brazo derecho frente a él. Naruto cargó hacia el pelirrojo Sand Ninja. En un instante, ambos lograron hacer contacto visual. Uno era un desastre psicótico, tembloroso y enfurecido, mientras que el otro, lleno de ira, tristeza, dolor y lo que posiblemente podría ser empatía. No negarás mi existencia hoy, Uzumaki Naruto. Tráelo, Shiko. La arena y el viento bailaron cuando ambos jutsu chocaron y crearon una onda de choque que alejó a Naruto. El rubio aterrizó torpemente en el suelo, deteniéndose patinando mientras el humo cubría todo el paisaje hasta donde podía ver. Nunca cargues un Tenrin con el chakra del Kyuubi. Esa mierda definitivamente no vale la pena moldearla en un elemento diferente. El humo se disipó y pronto, una extraña silueta de algo se paró en el lugar de Gaara. Era una masa descomunal de algo y además tenía una cola enorme. Cuando estiró sus brazos, los brazos no coincidentes del niño fueron reemplazados por 2 brazos Bishulou con garras simétricos y completamente formados. Miró al rubio con desprecio mientras veía a los clones supervivientes aterrizar junto a su creador con kunai, dibujado en caso de que algo saliera mal. Futon y Naruto se sobresaltó repentinamente cuando la criatura con la voz de Gaara tenía muchas bocas abiertas tomando aire de cualquier manera que viniera. Mugen Sajinda y Topa, gran avance de Infinite Sandstorm. Y pronto, una gran cantidad de viento cubierto de arena escapó de estas bocas y atravesó al ejército de Naruto como si no fueran nada, disipando a la mitad de los clones restantes mientras los demás se preparaban para el impacto o corrían para cubrirse. Algunos de los clones que quedaron fueron arrojados por pequeños paquetes de arena que la pelirroja arrojó por todos lados. Eran del tamaño de un shuriken normal y atravesaron los clones de Naruto como si fueran papel. La monstruosa figura sonrió mientras miraba a Naruto, mostrando su alargado y afilado conjunto de dientes antes de que innumerables corrientes de arena comenzaran a azotar en todas direcciones. Naruto estaba protegiendo sus ojos de la fuerza de los escombros que la arena dejó cuando arremetió contra los clones restantes que habían atacado a Gaara antes. Los pilares severamente deformados se fusionaron en un solo lugar, reuniéndose en algo y luego toda el área quedó cubierta por una enorme nube de humo blanco. Naruto miró con asombro. El humo se disipó y salió una bestia más alta que cualquier edificio que hubiera visto y una cola casi tan grande como su cuerpo, dentada como si estuviera compuesta de escamas. Todo su cuerpo estaba lleno de líneas curvas en cualquier parte de su cuerpo que las tuviera. Los iris amarillos miraron a Naruto, quien solo podía devolverle la mirada a algo que le sonreía antes de soltar una risa maníaca y penetrante. Para Gaara, mientras miraba al rubio, quien manifestaba el poder de un Bishulou como él en esta etapa, sabía que... Quizás Naruto también lo supo mientras miraba fijamente la forma demoníaca que tenía delante. Él también se preparó una vez más. En los ojos de ambos, se dieron cuenta cuando se miraron el uno al otro. Cada uno de ellos sabiendo lo que el otro sentiría era poco o nada más que, de hecho, ambos lo sabían. Esto no era ciencia y tampoco la necesitaría para descubrirlo. La lucha apenas había comenzado. Continuará y perdón por este trascendental retraso. No paré, al contrario, quería seguir así, pero el tiempo no es tan amable conmigo como lo es la vida real. Hablas de cursos profesionales más allá de las licenciaturas y luego hablas de un compromiso que requeriría toda tu atención la mayor parte del tiempo.
Tome una parte de esa atención en un solo departamento que consumiría su horario mientras el resto espera en una fila impaciente justo detrás de él. Son cosas realmente estresantes, cosas realmente estresantes. Tal vez uno de mis factores que contribuyen a la depresión es esta falta de sueño a regañadientes que he estado teniendo solo para poder leer libros, conferencias, los últimos artículos sobre gastroenterología, oncología, genética, microbiología o farmacología, de todos modos, ¿entiendes? La foto. Asegúrate de omitir una reseña. Muchas gracias a Bandez, fantástico lector beta que es. PD. ¿Alguien tiene una copia de J-Stars Victory V Snow? Si tengo tiempo nuevamente, creo que tendré esa PS3 y una copia del juego. B, si tengo tiempo para mí me gustaría jugarlo. Fin de capítulo, hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.